Hola a todos, somos Vincent y Elena, Vincent en las redes sociales y autores de La Casa de las Puertas Cerradas, nuestra nueva novela que publicará la editorial Grupo Amanecer este Halloween. Y con motivo de su lanzamiento organizó a través de Twitter una especie de juego de preguntas y respuestas en el que todos los participantes entrarían en un sorteo de nuestro libro en formato digital. Así que este vídeo es para contestar a todas esas preguntas. Pregunta número 1. Por RC Bachiller. Las puertas están cerradas, ¿cómo están las ventanas? Las ventanas también están cerradas, por supuesto, hace mucho frío. ¿Cómo van a estar? Si la puerta está cerrada, las ventanas también. Cerradas. Segunda pregunta, esta nos la hace Bruja del Teatro. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de esta historia? El mío es Mitch. A mí también me gusta Mitch, pero es un reflejo de lo peor que hay en mí. Entonces, si tuviera que elegir un favorito, sería Steve. Tercera pregunta. Esta la ha hecho Elisa 3S. ¿Qué parte os costó más cerrar? ¿Principio, final, alguna escena en especial, el título? Pues lo que más nos costó, como nos cuesta siempre, es el título. Fue bastante difícil encontrar uno adecuado, que no estuviera repetido 1000 veces más en otras novelas, que no tuviera ningún spoiler y además que nos gustase a los dos. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo para ponerle un título. Y somos malísimos poniendo títulos, sí. Pregunta número 4. De Canon Stell. ¿Has intentado transmitir en la historia la importancia de ciertos valores? Si es así, ¿de cuáles? Sí, es una pregunta algo complicada, pero sí, la novela digamos que esconde un mensaje de aceptación y tolerancia, tanto a uno mismo como a los demás. El sentido de no encajar en un sitio, ni tampoco encajar en la sociedad que digamos nos impone unas normas invisibles que tenemos que seguir sí o sí, encajes en ella o no. Y en parte esto agrava el trastorno que sufre el protagonista, sufre el trastorno de hikikomori, lo hemos dicho alguna vez, que en España se conoce de hecho como el síndrome de la puerta cerrada. Pero volviendo al tema de los valores, es una novela en la que tiene gran importancia la familia, el núcleo familiar, y es ahí donde se ve en estos valores de tolerancia, de respeto, de aceptación y sobre todo de amor familiar. Siguiente pregunta por Lidia Wait for it. ¿Cómo es escribir a cuatro manos? ¿Cómo os habéis organizado? Escribir a cuatro manos es difícil. Eso para empezar. Bueno, si tú lo dices. A ver, esta novela fue un experimento, ya lo hemos dicho alguna vez. Fue la primera novela que escribimos en conjunto y la escribimos para el NaNoWriMo del año 2016. 16. Así que ya tiene 2 añitos. Qué viejo me siento. Lo que ocurría con esta novela es que la idea que teníamos necesitaba que el narrador se escribiera como en dos partes, ¿no? Con pues dos narradores diferentes. Entonces llegamos al acuerdo de que ella iba a escribir una parte y yo iba a escribir otra parte. Va por capítulos intercalados, así que era bastante fácil en el sentido de que pues cada uno escribía su trozo y luego lo ponías en común. Son dos narradores en primera persona, pero uno está en presente y otro está en pasado. Entonces cada uno, digamos, que hacía su propio capítulo, luego lo poníamos en común y además yo soy una maniática, me gusta escribir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hasta el final. Y hasta que no estaba el capítulo 4, yo no me ponía con el 5. Y si quería leer el capítulo 5, tenía que terminar el 4. Entonces ahí Es había bastante motivador en ese sentido. una presión motivadora que está bastante bien. Pregunta número 6 de Heredia Débora. Yo quiero saber cómo os organizáis para escribir a cuatro manos. Pues como acabamos de decir, en esta historia cada uno escribía un capítulo dependiendo del narrador.
pero ahora tenemos una forma de escribir bastante diferente en la que directamente escribimos a la vez. Entonces es bastante más dinámico y caótico. Sí que es cierto que nos repartimos un poco los personajes dependiendo de la voz de cada uno, lo fácil que nos va a resultar llevarlo, y se crea algo así tipo role-playing, nos lo pasamos muy bien. Pero sí que, digamos, uno puede empezar un párrafo, lo termina el otro y estamos continuamente metiendo mano directamente en el texto los dos para crear un estilo bastante homogéneo. El truco para que todo quede bien es tener una escaleta definida. Ya no solo... Tampoco tiene que ser al dedillo de qué pasa en cada escena exactamente, pero sí que saber dónde están los personajes y a dónde tienen que llegar para que mientras los dos estamos haciendo el loco escribiendo, pues por lo menos que lleguen a destino. Es curioso que lo diga él porque es un escritor de brújula y yo soy de mapa, pero por eso mismo nos complementamos bastante bien. Digamos que yo me encargo de hacer la escaleta y después él de arruinarla. Vale, la pregunta número 7 nos la hace Cariarit. ¿Tienen tareas separadas al escribir o hacen todo el proceso juntos? Sí y sí. Hay partes que hacemos juntos, decidir la historia, los motivos, montar toda la escaleta, decidir qué personajes aparecen, y luego otras partes nos las repartimos, como por ejemplo la documentación. Ella se encarga de una parte de documentación, yo a lo mejor de otra más específica. Y en el caso de La Casa de las Puertas Cerradas, la escritura sí que estuvo dividida, aunque la revisión y la corrección siempre la hacemos juntos. Pregunta número 8 por Caferreri. Hola, ¿cuáles son sus novelas favoritas en el tema de los fantasmas? ¿Se han inspirado en alguna de ellas para escribir esta historia? Pues es una pregunta bastante curiosa porque aunque hemos leído bastante terror, nos gusta más este género en el manga más que en libros, y la verdad es que prácticamente no he leído novelas de fantasmas, pero sí puedo recomendar algunas de mis favoritas, de hecho las tengo por aquí. Otra vuelta de tuerca de Henry James, y la que leí bastante recientemente, que salió hace nada, de Victoria Álvarez, que me encanta esta escritora, La Costa de Alabastro. Estas dos novelas sí que tienen bastantes cosas en común, pero no tienen nada en común con La Casa de las Puertas Cerradas. De hecho, el único parecido que les puedo hallar es que uno de los protagonistas es un niño, más o menos de la misma edad de Mitchell, pero lejos de ahí la verdad es que no. Y ya que hemos hablado de manga, si queréis leer manga de terror, tenéis que leer a Junji Ito. Si no lo conocéis, ya estáis dándole al Google. Sin embargo, aunque La Casa de las Puertas Cerradas no está inspirada en ninguna novela de fantasmas que conocemos, sí está inspirada en un poema bastante famoso, se llama Antígonis o El hombre que no estaba allí. Yo creo que en español se le conoce más con este título. Y inspiró bastante la novela. De hecho, la editorial ha incluido este poema, lo podéis leer en las primeras páginas, ya que están puestos los dos primeros capítulos, podéis leer el poema también. Y de hecho, el pueblo que aparece en la novela tiene por nombre Antígonis, y uno de los capítulos que aparecen en ella se titula también El hombre que no estaba allí. Pregunta número 9 de Leerte con sentido. En realidad son 4 preguntas. La primera sería: ¿hay algún personaje con el que os identifiquéis? Sí. Mitch. Aunque no lo quiera admitir, ahí está. Yo realmente en esta novela no me siento identificada con ningún personaje, aunque si me obligaran a decir alguno diría que Laura, pero precisamente por el mismo hecho que Vincent se identifica con Mitch, creo que yo me tendría que sentir identificada con Laura, aunque no me guste, pero así son las cosas. Sí, es una novela en la que te sientes identificado con el personaje con el que no quieres sentirte identificado. Sí.
Vale. La segunda pregunta sería ¿cuándo y dónde vino la inspiración? ¿Y cómo surgió la idea? ¿Y cómo surgió la idea? Va a haber que contarlo. Venga, va. A ver. Estábamos un día cenando. Sí. Todas las ideas para nuestras novelas empiezan así. Idea descabellada número 1. Nos gusta jugar mucho al y sí. Y no recuerdo muy bien de qué estábamos hablando, pero básicamente la conversación terminó en un ¿qué pasaría si Elena y yo tuviéramos un hijo? A ninguno de los dos nos gustan los niños. Vamos, que no vamos a tener hijos, es algo que está bastante hablado, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un hijo? Y bueno, a partir de ahí, con el pobre hijo nuestro, digamos, Tendría que soportar a estos padres. que tendría que soportar a estos padres, desvarió en la propia idea de la novela, que mezclada con el poema de Antígonis, porque me encanta, digamos, fusionar cosas que no tienen nada que ver unas con las otras y hacer cócteles explosivos de muerte. Es el caldero de la bruja. Pues sí, salió así. Vale. Y la otra pregunta sería ¿cuál fue el personaje más difícil de desarrollar? No nos costó desarrollar los caracteres de ningún personaje. No, a ver, es un poco como he dicho antes, nos solemos repartir los personajes dependiendo de qué personaje va a llevar mejor cada uno y qué voz de personaje va a interpretar mejor cada uno. Yo, por ejemplo, el personaje que lleva Vincent, su parte, no lo habría sabido hacer. Parte, creo que por eso nos pusimos a escribir esta novela a cuatro manos, porque para mí ese personaje era súper complicado y sin embargo el narrador que llevo yo, Vincent, lo veía muy complejo de hacer y a mí no me costó tanto esfuerzo. En eso la verdad que escribir a cuatro manos tiene su ventaja. A mí me habría costado mucho meterme en la piel de tu narrador. No, yo no habría podido escribir el tuyo, lo tengo muy claro. Ahí estábamos, de tienes que escribirlo tú. Al final, pues mira, lo escribimos los dos Y ya está. y contentos. Y luego, en general, desarrollar los personajes se hacen solos. Cualquiera que haya empezado a escribir alguna vez lo verá. Los personajes se hacen solos y hacen lo que quieren. No les puedes indicar lo contrario. Pregunta número 10 de Magena. ¿Habéis pasado miedo escribiendo alguna escena? No, pero nos hemos reído mucho. Sí, porque los personajes sí que estaban pasando bastante miedo y cuanto más miedo pasaban los personajes, más nos reíamos nosotros. No es una novela de terror, el ambiente de misterio y novela gótica sí que está ahí. La verdad que Mireia lo encajó bastante bien dentro del género de Gloomy Mystery y si los personajes pasaban miedo, nosotros nos reíamos de ellos. Sí. Luego la gente lee la novela y decimos, no se están riendo, pero es que tenemos un humor muy negro. Yo veo normal que no se rían. Pregunta número 11 de... Madre mía, para pronunciar esto. ¿Habéis logrado todo lo que esperabais con el libro? Es decir, ¿qué X cosa que quisierais hacer si os resistiera un poco al introducirla en la historia o fuera casi imposible? Bueno. A ver, de resistirse, yo creo que no. Todo lo que queríamos poner lo hemos puesto. Sin embargo, hay una escena que la llamamos la escena, que sí que nos habría gustado escribir, pero requería salirse del narrador en primera persona y contarla en tercera persona, y eso no tenía ningún tipo de sentido para la historia que habíamos pensado. Es una escena que ocurre sin ninguno de los narradores presentes. Entonces no tenía cabida. Por mucho que nos pese, la tuvimos que dejar fuera. Sí que dentro de la novela dejamos caer qué es lo que pasa en esa escena no escrita, pero está eliminada.
Siguiente pregunta de Aranchísima. Hola, ¿cuál es para vosotros la parte más complicada de todo el proceso creativo? ¿Qué os ayuda para inspiraros? Gracias. Para mí la parte más complicada es la corrección. Porque yo disfruto mucho del proceso creativo, pero una vez he escrito fin, volver a leerme el libro, volver a trabajar sobre él, me cuesta un esfuerzo sobrehumano. Y tengo que obligarme a volver a pasar por esa experiencia para tener que, pues eso, corregir y pulirlo todo. ¿Y a ti? Para mí, sin embargo, una de las partes más difíciles a la hora de crear en conjunto es buscar la historia a las ideas. Sobre todo, a mí me encanta, digamos, fusionar dos o varias ideas para sacar una historia completa de ahí. Y es muy difícil ponernos de acuerdo a la hora de que surja la historia de esas ideas. A mí me cuesta muchísimo ceder, él me propone otras cosas, yo lo tengo todo visualizado y generalmente hasta que no lo veo, digo, no, y me tiene que convencer. Entonces sí que es bastante... No lo veo, es la frase que más suena en esta casa. Sí. Porque yo le voy echando ideas, se me ha ocurrido esto, podríamos poner esto, podríamos esto otro. Y entonces ella dice, no lo veo. No lo veo significa esfuérzate Sí. para que lo entienda. A ver, generalmente no es un no lo veo y se acabó, es no lo veo, convénceme. Y al final... Y entonces entre digo, los dos- vale, me voy a mi cuarto, dibujo, escribo, compongo música y vuelvo y es un, ¿qué tal así? Y entonces sí. Vale, ¿y qué nos ayuda a inspirarnos? La comida. La comida, la bebida. Siempre en nuestras novelas los personajes acaban comiendo, bebiendo, sale algún plato específico y siempre estamos preparando, digamos, esas comidas o brindando con lo mismo. Porque Es documentación. es documentación, es lo mismo que están haciendo nuestros personajes, hay que aplicarlo. Pregunta número 13 de Aura. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de acabar la novela? La trama, los personajes, etc. De todos los personajes que salen en la historia, sin contar el protagonista, ¿a cuál le dedicaríais una novela entera? Y ya que por lo que he leído parece que hay un fantasma, ¿creéis en ellos? Vale, primero, lo más difícil a la hora de acabarla. Lo más difícil a la hora de acabarla fue corregirla, pero no estoy hablando de la corrección que hicimos para Grupo Amanecer. Hay que tener en cuenta que esta novela la escribimos en 2016, es 2018, así que se ha pegado 2 años en el cajón pasando por un intensivo de correcciones y perfeccionamiento. Es la primera novela que escribimos entre los dos, fue un experimento y antes de escribir a 4 manos escribíamos por separado, cada uno con un estilo bastante cerrado. El mío era muy simple, el de Vincent era más Demasiado recargado. Y claro, cuando nos pusimos a escribir La Casa de las Puertas Cerradas, cada uno por su lado, luego eso puesto en común era un desastre, así que cada uno tuvo que ceder un poquito en su parte, yo esforzarme por escribir un poquito más recargado, el más simple, y luego la corrección, que fue lo más difícil, fue homogeneizar los dos estilos para intentar que se viera lo menos posible que éramos dos, porque... Tenía que parecer que estuviera escrito por una persona. Yo creo que lo conseguimos bastante bien. Hombre, se sigue viendo en esta novela que hay... Pero son partes beneficioso porque son dos narradores diferentes. Entonces, dos narradores diferentes en primera persona tampoco es tan grave, pero sí, esa fue una de las partes más complicadas. Vale. Dedicarle una novela entera a uno de los personajes que no sean protagonistas. Esto es muy peligroso porque lo hacemos siempre. Sí. Bueno, yo si tuviera que elegir a un personaje secundario para dedicarle una novela, se la dedicaría a Henry. Henry es un pájaro, por cierto. ¿Y crees en los fantasmas?
Sí, a mí me han pasado cosas bastante raras, paranormales, para creer en los fantasmas, así que sí. Idem. Pregunta número 14 de Desde las tripas. ¿En qué momento dos autores tienen claro que quieren escribir juntos? ¿Los dos os sentisteis preparados al mismo tiempo? Bueno, eso es cosa tuya porque a mí me lo propusiste y como yo me apunto a todo, pues dije que sí. Y yo, como casi todo lo que te propongo, pues fue por impulso. Teníamos que probar. Pregunta número 15 de Mireia de NH. Mireia nos pregunta... ¿Estáis trabajando en nuevos proyectos? Quiero leer más de vosotros. Contad algo. Sí, estamos trabajando en más proyectos. Estamos a punto de terminar un manuscrito y tenemos por ahí, está por ahí la libreta. No sé, nuestra libreta de patatas. Libreta de patatas aquí. Esto está lleno De de ideas. ideas que están esperando para cocerse en el caldero. Entonces, una vez terminemos de escribir este manuscrito, hay 2 posibles novelas candidatas a escribirse. 3. No. Bueno, si queréis leer alguna cosa más de nosotros, tenemos publicada con Insomnia Ediciones Humo y Escarcha. Es completamente diferente a La Casa de las Puertas Cerradas. Esto es literatura juvenil. Eso sí, si alguien quiere leer sobre alienígenas, yo no digo nada, pero es una buena novela para leer sobre alienígenas. Y luego en febrero, también con Insomnia Ediciones, publicaremos Vía Noctis, que también es bastante diferente tanto a La Casa de las Puertas Cerradas como a Humo y Escarcha. No tiene nada que ver Es con otras. fantasía urbana, pero más de rollo detectivesco. Pregunta número 16 de Heredia Débora. Yo quiero saber cómo lo hacéis para trabajar a 4 manos. ¿No os tiráis de los pelos? Así trabajamos a 4 manos. No nos tiramos de los pelos. Pregunta número 17 de Shieldy Blogger. ¿Cómo surgió la idea? ¿Con qué personajes os identificáis más? ¿Ha cambiado mucho la historia desde que la escribisteis por primera vez hasta ahora? ¿Y cuál ha sido la escena más complicada de escribir? 1. Ya hemos respondido a eso. 2. Ya hemos respondido a eso. 3. La historia se ha mantenido más o menos en su línea sin ningún cambio grande. Sí que tenía un epílogo cortito, que al final lo quitamos por Sí. sugerencia de los betas, además. Y la verdad es que a mí me gusta bastante más cómo acaba la novela donde lo dejamos que después incluyendo el epílogo. Era Sí. apenas una página y media, pero queda bastante No os mejor perdéis nada, básicamente. No os ese perdéis final. nada. Sí, El primer capítulo sí que se reescribió varias veces. sí. De hecho, esa fue la parte más complicada de escribir. Al fin y al cabo es lo primero que va a leer el lector. Valga la redundancia. Pero sí, aunque siempre contábamos lo mismo, en ese primer capítulo estaba escrita de formas muy diferentes, sobre todo las 2, 3 primeras páginas cambiaron bastante a la hora de escribirse. Pasaron de ser algo más contado a estar visto más desde un punto de vista cinematográfico. Sí, eso es. Para que fuera entrando poquito a poco Un poquito y más no dinámico. quedara tan en la cara. Y ya está. Fin de las preguntas. Pues ya no hay más. Si no os habéis leído ya el libro, A ver, todavía está en preventa, espero. Sale el día 31. Lo podéis adquirir en la página de Amanecer. Para las personas a las que les gusten las novelas de terror, para las personas a las que les gusten las novelas de misterio, las que les guste la angustia, las que quieran llorar, no sé, todas esas cosas maravillosas, yo creo que La Casa de las Puertas Cerradas les puede gustar y sobre todo sorprender. Así que es una muy buena novela para leer bajo una ventana en un día frío de invierno con un té calentito en la mano. sí, exactamente. Y No, muchas gracias a todos. gracias a todos por
vuestras preguntas, por participar en este juego de Pregunta a Vindena, y en breve la editorial Grupo Amanecer dirá el ganador del ejemplar en digital de La Casa de las Puertas Cerradas. Así que Buena suerte. suerte a todos.